Caja media más de o noche. menos. Ya, chiquillos, hoy día lo que vamos a ver entonces, vamos a continuar con el presente simple con presente continuo, vamos a ver las comparaciones, seguimos la unidad de arts, son las artes, pero por hoy día vamos a hacer una pequeña excepción en cuanto al tema del arte en sí, en que nos vamos a basar más en dos cosas. Por ejemplo, yo había dejado una tarea, que era este cuadro, completarlo con 3 verbos que habíamos dado, que era work, eat, y no me acuerdo cuál era el otro verbo. Parece que eran esos dos. Y tenían que completar esta tabla, y el que lo hacía se ganaba un puntito para la prueba. ¿Alguien realizó esta actividad? Me avisan de inmediato si sí, si no. Yo no. Ya nadie la hizo, es como para avanzar, porque en el fondo esta actividad No. o las tareas que vemos así va a ser como, les voy a avisar si es una nota extra o si es un punto para su prueba, ¿ya? Entonces, el que la haga, la revisamos y tendrá su puntuación o nota. Si no, continuamos. Entonces vuelvo a preguntar, ¿alguien hizo esta tarea de este cuadro? ¿Nadie? Ya, perfecto. No. Ya. Ya, no importa, chiquillos, si era solamente para saber por el tema del puntaje para la prueba. Entonces empecemos. Vamos a hacer un pequeño recordatorio de la clase anterior, o sea, antes de haber realizado la prueba, que estábamos viendo las similitudes o las diferencias que hay entre el presente simple y el presente continuo, entendiendo que ambos hablan de un presente, solo que al ser el presente continuo, habla de lo que se hace en el momento. No, las tareas y todo lo que diga como tareas, chiquillos, que sean para una nota o un punto para la prueba, solamente en clases, en el momento de clase. No me sirve que me lo envíen al correo porque yo no lo voy a revisar. Porque esto es como, es un beneficio para ustedes, ¿ya? Entonces a mí no me beneficia tampoco estar revisando un sinnúmero de correos con tareas o actividades que son cortitas y se pueden hacer en clase, ¿ya? Solamente para darle una oportunidad a quienes les va más o menos nomás en inglés, que tome su oportunidad y lo realice. Si no lo hizo, no lo hizo. Ya, entonces seguimos. Entonces el presente simple habla de las rutinas, lo cotidiano, cuando ocupamos los verbos, ¿ya? Ocupamos los verbos para referirnos a rutinas, a cosas que pasan diariamente en nuestra vida, ya tanto como trabajar, comer el almuerzo, tomar desayuno, hacer deportes, o incluso las cosas que no hacemos. Por ejemplo, yo no hago deportes. Esa es una de mis rutinas, no hacer deportes, ¿ya? Tanto acciones que hacemos como no hacemos son parte de nuestra rutina. A eso se enfoca o se centra el presente simple. El presente continuo, entonces, en inglés, habla de lo que estamos haciendo en el momento, ¿ya? Y en esta composición o en esta estructura, cómo se realiza es el pronombre, el verb be, más otro verbo en ing. A diferencia del presente simple, que cuando ocupamos un verbo, es solamente el pronombre y el verbo. Por ejemplo, aquí dice, I work, you work, we work, they work. ¿Ya? Ese es el presente simple. A diferencia del presente continuo que dice I'm working, you are working, she's working, we are working, y así. Y está con rojito ahí lo que se agrega en el presente continuo y lo que sucede también en el presente simple. ¿Alguna duda, consulta hasta ahí? ¿No está claro? ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, sigamos. Acá, en esta parte, entonces en este costado tenemos las estructuras que como siempre, y como les he dicho desde comienzo de año, son afirmativas, negativas, interrogativas, y esas van a estar siempre en todos los tiempos verbales, chiquillos. Entonces, en el presente simple, para generar una negación,
tenemos que usar el don't o el doesn't, dependiendo del pronombre que ocupemos. ¿Ya? Y para hacer la interrogación, ocupando un verbo en presente simple, tenemos que ocupar el do y el does. Y para el presente continuo tenemos que ocupar el verb be más el siguiente verbo en ing. ¿Ya? Lo mismo va a pasar que en la negación nosotros vamos a utilizar el verb be más el not más el verbo en ing. Por ejemplo, I am not swimming in the river o my sister is not swimming in the river. Entonces ustedes ahí, de acuerdo al pronombre que elijan, ponen el verb be que corresponde, más el not, y obviamente el siguiente verbo, siempre con ing cuando hablamos de presente continuo. ¿Ya? Entonces lo que quiero que entiendan en este formato es que cuando esté el verb be más otro verbo en una oración en inglés, siempre el segundo verbo va a tener que ir con ing. ¿Ya? Después, la forma interrogativa, ese verb be, en vez de estar después del pronombre, va antes del pronombre. Se cambia de posición. ¿Ya? Como por ejemplo dice, Are you swimming in the river? Is my sister swimming in the river? O Are they swimming in the river? O Are they running in the marathon? Por ejemplo. Entonces, cuando hay pregunta, en presente continuo, el verb be al comienzo, después el pronombre y el resto sigue igual. Cuando son preguntas en presente simple, ustedes pueden ocupar el do o el does cuando tengan un verbo. ¿Ya? ¿Dudas, consultas hasta el momento? ¿Quedó más o menos claro esa parte de la estructura, afirmación, negación? ¿Cómo? Quedó más claro. Ya. ¿Alguien? ¿Dudas? Pueden escribir en el chat, profe, no entendí esto, no entendí el otro, si es que no quieren hablar. Así que aquí pueden también preguntar. Preguntas, dudas. Me avisa. Ya, entonces sigamos. Lo que habíamos visto en la clase anterior era la tabla comparativa. Por ejemplo, la tabla comparativa de que cuando en presente simple yo ocupo un verbo, es el pronombre, el verbo más un complemento. Dígame. Bastián Alfaro dice que si puede repetir lo anterior. Sí, aquí lo voy a repetir en este cuadro. Así que tranquilos, tranquilos, tranquilos. Yo voy a repetir todo aquí en este cuadro. Entonces, tenemos esto de acá. El cuadro que lo hicimos hace 2 clases atrás. Si en afirmación yo tengo el pronombre, el verbo y el complemento, que digo, you listen to me, tú me escuchas. En presente continuo vamos a tener el pronombre, el verb be, más el verbo en ing, más el complemento. ¿Ya? Ahí están las dos oraciones. Una en presente simple, ¿cómo sería si yo utilizara un verbo en presente simple? ¿Y cómo sería si yo utilizara un verbo en presente continuo? ¿Ya? Después, tenemos la negación. You don't listen to me. Vamos a ocupar la misma oración y la hacemos negación. ¿Ya? Y acá tenemos la negación en presente continuo. You aren't listening to me. Entonces aquí, para el presente simple, cuando ocupo un verbo, agrego el don't para hacer la negación, para decir el no me escucha. Y para decir en negación en presente continuo, digo, you aren't listening to me, porque le estoy diciendo, tú no me estás escuchando, tú no estás escuchando, o escuchándome. ¿Ya? ¿Cuál? ¿En el presente continuo? Claro. Todo lo que termine en ando, endo, es el ing en presente continuo en inglés. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la tercera persona singular que dice, she doesn't listen to me. Y en presente continuo sería, she isn't listening. Acuérdense, siempre el verbo en ing.
Cuando estamos en continuo, she isn't listening to me. ¿Ya? Las preguntas, siguiendo con el mismo verbo. En presente simple podemos ocupar el do y el does cuando ocupamos un verbo. En cambio, en presente continuo ocupamos el verb be. Por ejemplo, are you listening? Siempre con ing el verbo. Are you listening to me? O is he listening to me? Y en question, en el present simple sería do you listen? Does she listen? Y ahí con el complemento, ¿ya? Que el complemento puede ser un sinnúmero de cosas, lo pueden cambiar ahí. Entonces, esa es la diferencia entre ocupar un verbo en presente simple y en presente continuo. Por lo tanto, el presente simple tiene los auxiliares de do y does, o don't y doesn't, y la facilidad del presente continuo es que siempre está con el verb be y el siguiente verbo en ing. Sí, esa era la tarea. Había que hacer ese mismo cuadro con las tres estructuras, con el verbo work y el verbo eat. Esa era toda la tarea. Era súper fácil, entonces era para un punto. Pero ya fue. No, es que ya pasamos eso porque obviamente ahora que lo estoy explicando, si lo están haciendo encima tampoco me sirve el chiquillos. Yo dije al comienzo de la clase, ustedes me presentan su tarea si lo hicieron, porque eso habla de la honestidad que usted tiene al decir, profe, si lo hice, lo digo al tiro, o profe, no, en realidad no lo hice. Entonces, consideren también que las tareas son un apoyo y una ayuda a ustedes en cuanto a sus notas. Entonces también tienen que ver ustedes qué tanto quieren subir o no sus notas, qué tan responsables se sienten con las cosas, ¿ya? Eso también habla de una independencia de ustedes con las cosas chiquillas. Pero no se preocupen, que vamos a seguir haciendo actividades, seguir haciendo tareas, solamente para que lo mantengan ahí en su mente, lo recuerden, de que yo comienzo una clase, pregunto al que la hizo, partimos al tiro con la tarea, y el que no, pasamos a la clase y ya olvidé la tarea. Ya, entonces sigamos. ¿Dudas, consultas acerca de este cuadro comparativo que acabo de explicar de nuevo? Porque estábamos viendo esto anteriormente de las estructuras de acá y volvemos a explicar lo mismo, solo que ya con un verbo acá. Entonces, profe, una pregunta, yo tengo una Sí, pregunta. Entonces, el presente simple y el presente continuo cambian en algo, ¿cierto? Cambian en el, ¿cómo se dice? En el verbo. claro, cambian en varias cosas. Por ejemplo, el presente simple, cuando utilizo un verbo, quiere decir que ese verbo lo estoy utilizando por una costumbre, una rutina, por una Ah, acción ahí, constante. En algo cambio, el presente continuo habla de una acción que estamos haciendo en el momento, mm, ¿ya? sí, Y sí, sí. obviamente, si veo ahí la tabla comparativa, el cuadro comparativo, perdón, también en cosas de estructura también son distintos. Por ejemplo, el presente simple es el pronombre y el verbo. En cambio, en presente continuo es el pronombre, el verbo be, más un verbo en ing. Entonces, estructuralmente también son distintos. ¿Ya? Sí, No es sí. lo mismo decir, tú me escuchas, que era lo que les explicaba el otro día, que puedo preguntarle a una persona, ¿tú me escuchas? Porque quizás yo no sé si la persona escucha, si es sorda, o si tiene un audífono y yo no lo veo. A decir en el momento, ¿tú me estás escuchando? ¿O estás escuchándome? Es distinto la pregunta, el sentido de la pregunta, cuando la hago en presente simple y en presente continuo. ¿Ya? Sí, sí, sí. Ujú. Lo mismo que la negación, por ejemplo, you don't listen, o you don't listen to me. Puede significar muchas cosas, por ejemplo, si digo que tú no me escuchas. Te puedo decir en una discusión, por ejemplo, para decir que la persona realmente nunca me escucha. Tú nunca me escuchas, o tú no me escuchas. O cuando la mamá los reta y les dice, ustedes nunca escuchan. O tú nunca escuchas, por ejemplo, Joaquín, Osvaldo, no sé, el nombre que sea, tú nunca me escuchas. O tú no escuchas. ¿Ya? Eso quiere decir que hay una acción constante y repetitiva de la persona de no escuchar.
a si yo lo digo en presente continuo, decir, tú no estás escuchando, o tú no me estás escuchando. Es distinto, es distinta la formación o el significado de la oración. Que ahí puedo pensar de que en ese momento él no me está prestando atención, pero solo en ese momento. No es algo constante en él, ¿ya? Por eso es tan importante que entiendan la diferencia entre el presente simple y el presente continuo. No es tan solo así como, el Entonces, presente es para la rutina, este es para las acciones diarias, sino que también cuando entonces, ustedes lo empleen, tienen profe, que saber el significado. Dígame. entonces presente simple sería como que, ¿cómo se dice esto? Como para algo, por ejemplo, que no hace a menudo, así como que, oh, no me escucho, ya no importa, pero cuando el presente continuo es como algo que ocurre todo el tiempo, ¿no es así? Sí, sí. Más o menos. Por ejemplo, el presente simple habla de las rutinas, de cosas que hacemos siempre o nunca. ¿Ya? Por ejemplo, yo no hago deportes. I don't do sports. ¿Ya? Eso quiere decir que yo no hago constantemente deportes. A diferencia si yo dijera I do sports, eso quiere decir que yo siempre hago deportes. Entonces el presente simple siempre habla de las acciones o los verbos que implican algo cotidiano, una rutina, ¿ya? A diferencia del presente continuo que habla solamente de la acción que estás haciendo en el momento. Si yo te pregunto, what are you doing now? ¿Qué estás haciendo ahora? I am listening to music, I am paying attention, I'm I am, studying English. I am in Entonces your tú ahí, class. entonces, claro, ahí tú respondes de acuerdo a lo que estás haciendo. Claro, por ejemplo, Jesús Ponce dice comiendo, ya. ¿Cómo diríamos yo estoy comiendo? I am in, I am eating, por ejemplo, I am eating. ¿Ya? ¿Qué es lo que está haciendo el Jesús Ponce en estos momentos? Si yo le preguntara a él directamente, what are you doing? Él dice, I am eating. ¿Ya? O I am listening music, I am learning. ¿Ya? Hablamos como de eso. Nada, si está bien que sean bromas y si estás comiendo, no importa, es igual a esta hora de hambre, pues son las 11:25. Es como el recreo entre medio, así que no hay problema. Ya, entonces, perfecto. ¿Ninguna duda? ¿Está más o menos clara ya la idea, chiquillos? Que me interesa harto que entiendan esto, porque aquí lo vamos a aplicar. no, profe, que a mí ya se me aclaró más, así que está bien. Perfecto. Ya, chiquillos, entonces, dice, according to this unit, what kind of question can you create with the following WH words? Present continuous, on simple present o present simple. Ya, aquí vamos a ver, ¿se acuerdan que en un principio yo les decía, no sé, do you like music? Y ustedes me decían, yes I do, o no I don't. Do you like chocolate? Ustedes decían, yes I do, o no I don't. Entonces esas eran de respuestas cortas. O por ejemplo, si yo le preguntaba, are you from Argentina? ¿Eres de Argentina? Y ustedes me decían, no, I'm not. O are you a good student? Ustedes me decían, yes I am, o no, I'm not. Esas eran respuestas de sí o no. Pero lo que vamos a ver ahora son las preguntas que necesitan información. O sea, no tan solo un sí o un no, sino que necesitan información clara y explícita de la pregunta. ¿Ya? Y aquí lo que vamos a hacer primero, yo tengo una tabla aquí más o menos completa y ustedes tienen que generar las preguntas. Por ejemplo, en presente simple y en presente continuo. Entiendan que las preguntas tienen la misma estructura, solo que cuando agrego el WH question, que puede ser what, how, who, why, where, solamente lo agrego al principio de la oración. Como en este caso. Yo puedo preguntar, do you eat? Como también puedo preguntar, what do you eat? Pero si pregunto, do you eat? Ahí la respuesta sería de sí o no, porque estoy preguntando si come. Es distinto a preguntar, ¿qué es lo que come? What do you eat? ¿Qué comes? Es distinto. Y ahí necesito una información extra. Puedo decir, I eat
vegetables, I eat meat, I eat salad, o cualquier cosa que quiera decir qué es lo que yo como o de qué es lo que me alimento. Entonces, esta pregunta está así en presente simple y aquí pasó a presente continuo. Por ejemplo, what are you eating? Entonces, acá tengo la pregunta en presente continuo y la necesito transformar en presente simple. ¿Cómo transformaría la pregunta que dice what are you doing en presente simple? Lo primero que tengo que agregar es el what, porque estamos con las double H questions. Después, mirando la estructura del presente simple, ¿qué iría después del what en este caso? Are. No. Espera, ¿con cuál? Ah. What do En you esta do? columna. What do you do? Perfecto. What do you do? ¿Ya? Aquí el do está usándose de auxiliar y acá también lo utilizo como verbo. ¿Ya? Que esto también se utiliza como verbo el do. Entonces, acá transformé esta pregunta, que era de presente continuo, a presente simple. Después dice how. How does she study? Y en presente continuo dice how is she studying? ¿Cómo está ¿Ya? Entonces, ella? ¿cómo está estudiando? Ah, ¿cómo estudia? Oye, sí. ¿Ya? Son preguntas distintas. Después tenemos who. El how, por ejemplo, siempre habla de un cómo, de cómo pasa tal cosa, de cómo, por ejemplo, también puedo hacer esta pregunta. How do you get to the school? ¿Cómo llego a la escuela? How do you get to school? Me puedo decir by bus, by walking, by the metro station, no sé, ahí ustedes dan la indicación. Pero el how significa cómo, entonces. ¿Cómo? ¿Ya? El what tiene dos significados, dice qué o cuál. Perdón. ¿Cuál? ¿Ya? Entonces acá tenemos las preguntas y vamos a tener que completar el cuadro. Es cortito el cuadro en todo caso. El who siempre se refiere a quién o quiénes. ¿Quién o quiénes? ¿Quiénes? Ahí está. Por ejemplo, es como que who is cooking? Así como que Perfecto. Who is cooking? Mira, very good. Ahí nos diste otro ejemplo para hacer eso. Who is cooking? who is cooking? ¿Cierto? ¿Quién está cocinando? O who is writing? ¿Quién está escribiendo? Hostia, salió un ejemplo. El who, por ejemplo, no necesita pronombres. Por ejemplo, aquí no necesita el pronombre porque ya el who implica como un pronombre entre comillas entre medio de la pregunta. A diferencia, si yo quiero saber quién es él o ella o quiénes son ellos, ahí tendría que agregar who are they. Miren, chiquillos, acá en esta pregunta donde está el who, aparece el verb be en presente simple, pero si dan cuenta, acá solamente tenemos el pronombre, no hay ningún otro verbo, porque si yo agregara un verbo en esas preguntas, el siguiente verbo tendría que ir en ing y ya no estaríamos hablando de presente simple, sino que estaríamos hablando de presente continuo. Les recuerdo que cuando agregamos el verb be en presente simple, porque acuérdense que se dividía en dos partes, cuando agregamos el verb be es para preguntar, por ejemplo, emociones, adjetivos calificativos, sustantivos. Por ejemplo, si quiero decir, ¿cuál es tu profesión? What is your profession? Esa también es una pregunta en presente simple. Aquí.
pero implica el verb be y no hay ningún verbo en esta oración. Es lo que quiero que tengan claro y no se confundan. El presente continuo tiene el verb be, pero el siguiente verbo va con ing. En cambio, en presente simple, cuando ocupo el verb be, tiene que ir una preposición, un sustantivo, un adjetivo o una emoción. Para Pero decir, el presente simple es como que, ¿cómo se dice? Como que algo está pasando, ¿no? O como que ya pasó, ¿no? el presente simple habla solamente de las rutinas o descripciones físicas de algo, de una persona, de una profesión. En cambio, el presente continuo habla de lo que estamos haciendo ahora. Entonces vamos a Ahí ya. poner aquí, presente continuo es igual a No, lo que no, porque si no mal me acuerdo que veo muchas cuestiones en inglés, el presente continuo es como algo en el momento, es la acción en el momento. en el momento. Ujú. Exacto. Es que muchas Presente cosas. simple, rutinas. Rutina o descripciones físicas, ¿ya? Physical appearance, todo eso es en presente simple. Ya, sigamos entonces. Tenemos el why. Creemos una pregunta con why. El why significa por qué. ¿Por qué? Ay, no puedo hacer. Why is the car not moving? Lo primero que vamos a agregar es el why. Why, y necesito que ahora me escriban en el chat, chiquillos, porque la idea es que todos vayamos entendiendo. Y si no entienden, para eso estoy, para repetir lo que no se entiende y volver a explicarlo. Entonces, tratemos de crear una pregunta en presente simple con un verbo. Por ejemplo, voy a crear una. Dice, ¿por qué estudias? Why do you study? ¿Cómo transformo esa why do you study a presente continuo? ¿Ya? Why is he happy? ¿Ya? ¿Me Pero escuchas? ¿cómo transformaría el why do you study en presente continuo? ¿Cómo transformaría esa pregunta en presente continuo? Tendríamos el why entonces. ¿Qué más iría después? Perfecto. Are. Sacamos el you, obviamente. Y el verbo, ¿qué pasaría con el verbo? ¿Quedaría en study? ¿O le No. agregaríamos algo más? Why are you studying? Studying. Very good. Why are you studying? ¿Por qué estás Perfecto. estudiando? Claro. Es distinto si yo pregunto, ¿por qué estudias? Sí, es muy Así yo le distinto. pregunto, ¿por qué estás estudiando? Sí, es muy distinto. ¿Ya? Porque why do you study, te pregunto por qué estudias, me puedo referir a por qué estudias en el colegio, para qué va al colegio o para qué va a la universidad. Ese es como el significado un poco de esa pregunta. A diferencia si yo pregunto, why are you studying? ¿Por qué estás estudiando? Ustedes me pueden dar una razón, porque tengo una prueba, porque no entiendo esto, ¿ya? Es como de concepto un poco lo que cambia con los tiempos verbales. ¿Qué otra pregunta podemos crear con why? Acuérdense que es por qué. Disculpe, ¿qué pasó? Crear otra pregunta con why. Ah. ¿Cuál podría ser? ¿Cómo podría ser esa pregunta? Why do you choose your job? Algo así. Why Do do you you choose your job? choose, elegir, Ah, your job? ¿Ya? ¿Y cómo sería aquí? Why, ¿cómo cambiaríamos eso? Why do you choose your job? ¿Por qué elegiste tu trabajo? ¿Por qué eliges tu trabajo?
A ver, déjeme pensar. ¿Cómo sería? ¿Qué iría después del why si estamos en presente continuo? Miren las estructuras cómo están hacia arriba. ¿Qué va después de la double H question? Para Is, crear una pregunta. no, are. Are, en este caso, porque vamos a ocupar el you. Y el verbo, ¿cómo quedaría? En choose o choosing. Choosing. Choosing your job. Why are you choosing your job? ¿Cierto? Ahí. Perfecto. Perfecto. Entonces, acá en where estamos preguntando dónde. ¿Dónde? Sí, Where sí, sí. are you? Where are you? Sí, eso es muy de película. Where are you? Sí, no, Porque se esa. ponen a gritar por teléfono, por ejemplo, where are you? Siempre ocupan esa expresión en Sí. las películas gringas. Sobre todo de acción. Ya, where are you? ¿Qué otra pregunta se me ocurriría con where para el presente continuo? Where are they? Ya, ese sería en presente simple. Ah, Where, ay, ahí está. Where are they? ¿Dónde espera, están ellos? estaba preguntando por el presente continuo. Sí, Ay, yo dije del presente simple. sí. Quizás no copiar las mismas oraciones, pero tratemos de pensar en cuál podríamos hacer con la double H question, ¿dónde? Where. Where is he? No, eso también es en presente simple. Ah, Acuérdate que el presente continuo tiene que ir con un verbo. Where is he? Por ahí. ejemplo, where are you studying? ¿Dónde están estudiando? ¿O dónde tú estás estudiando? ¿Dónde estás? Where are you working? ¿Dónde estás trabajando? Oiga, sí. ¿Ya? Ahí tenemos preguntas de ubicación, en el fondo, que nos van a dar la dirección de un lugar. Por ejemplo, where are you studying? Where are you working? Where O are where you? is... Where are you alive? ¿Cómo fue eso? Where? Where are you live? Where are you living? Living. Ahí sí, ahí sí. You living. Acuérdate que el ing con el siguiente, where are you living? Es distinto a preguntar, where do you live? ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Chiquillos, Ignacia, Estefanía, no me acuerdo qué más tengo, el Bastián, el Jesús, no, el Paul Quinteros, Jesús, Ignacia, el Agustín, bueno, todo ello, el Diego Parra también, si entendieron, no entendieron, dígame, profe, no entiendo nada Yo de sí lo que entendí, habló. profe. Ya, bacán, genial. Si no entienden algo, me dicen. Yo voy a hablar más lento, lo voy a volver a explicar. Así que eso sería por hoy, chiquillos. Si no tienen ninguna pregunta, ninguna duda, Por ahora no. me faltó una U ahí, continuamos. Ya, perfecto. Me entra más Así que nada la duda de cómo se va a hacer el orden en negativo y en duda. Pregunta. Pero por lo demás, ¿pregunta? y en Ya, negativo. no pero que, ay, habla yo. Ya mira, lo que pasa es que hoy día estábamos viendo esto, pero después la siguiente clase vamos a terminar con la última parte del presente continuo, ¿ya? Con las Comprendo. reglas, y vamos a seguir revisando la formación de oraciones. Pero Esa era mi duda, más que nada. sí, sí, no vamos a seguir obviamente con esto. Igual faltan Ya, cosas, gracias, así profe. que ya va acá. Pero me interesa que entiendan harto eso, como la diferenciación de una y otra, cuando se agregan las doble H question, que son el what, el how, who, why, where, ¿ya? Eso me interesa bastante, para que lo puedan entender, que son preguntas que necesitan información y ya no vamos a hablar más de preguntas de sí o no, ¿ya? Así que eso, chiquillos, que estén bien, cuídense, que tengan un hermoso fin de semana, disfruten,
Gracias. Pónganse mascarilla si es que van a salir a algún Gracias igual lado. para usted, profesora. Ya, saludos a Chao. todos. Chao, chao, que estén muy bien. Chao, chiquillos. Chao, profe. Chao. La mascarilla, acuérdense. Chao, chao. Oh, sí.